Ya chiquillos, estamos en esta nueva noche de día sábado, siendo las 10:15 y una buena hora para partir. Y esta noche de Colares, que el ovni, cacha, ya estoy metido en la cabeza, el don que me lo recomendó. Ya estoy maniado. Bueno, este incidente ovni de Colares es un incidente bastante del pasado, ¿no es cierto? Antiguo, es del año 1977. Y parte en una isla brasileña ubicada en la desembocadura del Amazonas, en el estado de Pará. Entonces, para ambientar un poco, imaginemos este lugar como una isla, así como gente que está casi incomunicada con la civilización. Ahora hay que dejar claro que las personas de esa isla no son aborígenes, porque uno al pensar al principio puede decir, son aborígenes del Amazonas. Y no, era gente común que se dedicaba principalmente a la pesca y más al autoabastecimiento de la comunidad. Así que esa es como la ambientación de este terreno a donde ocurre este incidente ovni. Pero importante eso que señalaste sobre el tema de que la gente independiente de que no sean originarios de ahí, vienen del Amazonas, por lo tanto ellos están acostumbrados en cierto tipo de ver animales salvajes, pirañas, que pueden atacar a los humanos y todo eso, así que es bueno recalcar eso. Claro. Lo digo porque yo también en un principio me imaginé que iban a aparecer aborígenes, y no, pues son personas en una isla. Así como que ahora hablemos de un caso que pasa a lo mejor en la isla de Juan Fernández, ¿cachai? Exacto. Es similar. Así que, como dijimos, este caso parte el año 1977 y parte por un hecho inusual en un grupo de pescadores. Recordemos que la mayoría de la actividad realizada en esta isla era la pesca. Y el caso ocurrió en la isla de los Cangrejos, que sería una isla vecina, muy cercana a la isla de Colares, en donde 4 pescadores vieron una luz mientras navegaban. ¿Cachai? O sea, estaban arriba del barco y vieron que apareció una luz. Y esa luz de repente, chiquillos, emitió un destello y lo encegueció. Y al mirarse la piel estos pescadores sufrieron quemaduras graves, o sea, se miraron y vieron específicamente la piel enrojecida, ¿no es cierto? Y un punto negro al medio. 2 puntos negros, disculpen. De hecho, este caso... ¿Sabes, Seba, de qué me acordé? ¿Sí? Mira, el caso como parte el tuyo, que señalaste de que habían visto pescadores, estos ovnis, y habían sufrido quemaduras. ¿Te acuerdas cuando empezamos a investigar el caso Friendship? Que también señalamos lo mismo, de que esto se inició debido a un barco de la Armada que había sufrido un ataque por parte de un ovni y que los tripulantes de ese barco habían sufrido quemaduras debido a la radiación de ese objeto. Sí. Claro, a mí también me recordó harto a Friendship. De hecho, es casi exactamente lo mismo porque ellos describen este ovni, o UAP, como estábamos hablando antes de la transmisión con el Donkey. Claro, UAP. Claro, la nueva calificación de los ovnis. Lo describen como una bola de fuego. Y es exactamente la misma descripción de la tripulación de Friendship. O sea, es bastante impresionante cómo se repite la misma descripción en lugares totalmente distintos. Claro. Entonces, las consecuencias fueron quemaduras, ¿no es cierto?, en la piel, con 2 agujeros negros y una muerte. Así que no fue tan tranqui este primer contacto con estos... Su contacto viola. Claro. De hecho hubo un testigo en ese barco que reportó que esa luz al tirarle ese rayo de luminiscencia quedó paralizado. Y mientras él estaba paralizado, salió un rayo, ¿no es cierto? Una especie de rayo de esta nave. Se posó en la piel, así. Yo me lo imaginé como cuando uno está en el patio y enfoca la lupa con el sol. Y sale un rayito de sol. Y empieza a quemar el papel. No sé si ustedes han hecho eso, chiquillos. Pero yo me imaginé algo similar. O sea, que salió un rayo más pequeño.
Salió un rayo más pequeño de esta luz incandescente, pegó en la piel de los pescadores y generó las 2 quemaduras. ¿Cachai? Y ese es el primer contacto violento con estas entidades, porque antes de la fecha, ¿no es cierto?, antes de ese año de 1977, los habitantes de esa isla igual declaraban haber tenido contacto con entidades, o sea, no con entidades, sino que avistamiento ovni. Pero este caso de los pescadores fue el primer contacto violento con estas naves extraterrestres. Así que eso, pero antes de partir, ya irnos de lleno con el tema, es importante considerar los tipos de encuentros cercanos. Que eso lo hablamos con el Donkey para tirarlo antes, porque es importante tenerlo claro. Y lo vamos a decir a grandes rasgos. Está el encuentro cercano de primer tipo, que es el simple y mero avistamiento de una nave, ¿no es cierto? El contacto... Exacto, a menos de 200 metros. A menos de 200 metros. El contacto de segundo tipo, sí, es cuando esta nave ya tiene un contacto con el terreno, dejando marcas y huellas evidenciables en un lugar. Y el contacto de tercer tipo ya es el contacto con la entidad biológica extraterrestre, que es otro término con lo que se refieren a los alienígenas. Así que eso a grandes rasgos, porque los nosotros... famosos EV. Claro, a grandes rasgos se lo explico porque nosotros tenemos el primer capítulo que hicimos de este canal de YouTube, trata de eso. Entonces era como para ponerlo en palestra, no es para profundizar. Si quieren profundizar después, pueden ver el primer capítulo del canal. Así que, luego de los pescadores, estas experiencias no solo pasaron a ellos, sino que al poco tiempo, los mismos pobladores de la isla comenzaron a informar una serie de avistamientos de luces de diversas formas. Eso a mí me pareció bastante extraño, Don, que el concepto no era una nave como tal. Si bien hay casos, ¿no es cierto? En la presentación ustedes están viendo fotos que salen imágenes de dibujos más de la nave extraterrestre, ¿no es cierto? La mayoría de estas luces no tenía una conformación clara. Pues, tenían forma de gusanos, otras forma de diamante. Entonces era una conformación bastante variada de la nave que estaba invadiendo de cierta forma esta isla. Luego de esto, poco a poco las luces comenzaron a hacerse más habituales en el lugar, y de hecho los vecinos salían al pueblo, ¿no es cierto?, a mirar los cielos durante la noche y la madrugada, esperando encontrarse con ella. Hasta claramente cuando estas luces empezaron de cierta forma a atacar a las personas. Ahí ya el terror se apoderó de esta gente. Un hecho importante a destacar es que estas luces eran de origen desconocido y no solo se encontraban volando o surcando los cielos, sino que los testigos que fueron afectados también declaraban que atravesaban los techos de las casas e incluso iluminaban parte del cuerpo de los testigos, causando las quemaduras que explicamos en un principio y irritación en la piel. Entonces, no sé qué te parece eso, Don, que a mí me pareció bastante extraño que lograran traspasar esta luz, los techos de las casas y las paredes, para afectar a las personas. O sea, en el fondo era una luz que podríamos decir se desmaterializaba. Era capaz de traspasar los diferentes elementos de la materia. Claro. Adivina qué me recordó a mí en un... Es bastante... Dime. A mí me recordó un Enchimalén. Siempre digo lo mismo. No voy a opinar nada al respecto, pero sí, ya digamos, sí, ya una chimaleta. Claro. También hay que poner en cuenta que... Importante poner en cuenta la ubicación de este evento. O sea, estamos en el Amazonas. Y el Amazonas, como ustedes saben, es el pulmón del mundo y es un lugar poco explorado. Entonces, claro, o sea... De hecho, hay muchas cosas que pueden pasar en el Amazonas. Yo creo que hay hasta tribus desconocidas en el interior de este lugar, de esta selva. Entonces, es un lugar muy misterioso, donde pasa este caso tan misterioso también.
Aquí lo importante también de que las personas de estas luces, y lo hablamos antes de partir, que fue alrededor del 90% de la población de ahí, no se quedó de brazos cruzados. O sea, no dejó que estas luces llegaran y lo atacaran, sino que ellos se armaron y empezaron a dispararse al cielo. Claro. De hecho el relato... Fue algo bastante heavy. Sí, súper heavy. De hecho el relato dice que 2 meses después de este evento de los pescadores ya habían centenares de testigos que afirmaban haber sido perseguidos y atacados por estas luces. Como dijo el Donkey, de buena forma, el 90% de la población de esta isla declaró haber tenido contacto con estas entidades. Y la gente confirmaba que eran entidades lumínicas y que ellos querían raptarlos. O sea, el miedo era al máximo. Por otro lado, lo más interesante es el relato de las víctimas, las cuales ellas contaban que al entrar en contacto con estas luces, con su piel desnuda, podían sentir como sus cuerpos se paralizaban, acompañadas de un ardor y un color rojizo en la piel, exactamente donde el lugar en donde la luz se posaba. Además, en ese lugar ellos tenían la sensación de ardor y también la sensación bastante curiosa de como si le estuvieran chupando la sangre. De ahí, ¿no es cierto?, toda esta gente empezó a llamar a esta entidad o a esta luz que se posaba en la piel como los chupa chupa. Como una sanguijuela. Como una sanguijuela lumínica. Claro, o sea, solamente para sumar un poquito lo que tú señalaste anteriormente, las personas experimentaron lo que es la parálisis total de su cuerpo, también debilidad física, temblores y vértigo. O sea, como todas las sensaciones que dan como las personas que le absorben algo. Debilidad física cuando, no sé, cuando te sacan sangre. Es cierto, cuando tú vas a donar sangre después te sientes débil, no te sientes bien después de eso. Es como una sensación similar. Y el otro de que se estableció de que las personas habían sido como expuestas a una intensa radiación. Sí. Es algo que también se repite en todos los fenómenos ovni cuando la persona tiene un contacto, un encuentro cercano del tercer tipo. Sí. Incluso cuarto tipo cuando es la abducción probablemente tal. Claro. De hecho, lo otro interesante es que estas lesiones eran principalmente en el pecho y en el cuello. Y siempre resultaban 2 orificios. O sea, no era como un aguijón, sino que eran unos, así si lo llevamos a las criaturas místicas, ¿no es cierto? Como una mordida de vampiro, por decir así, pero más pequeña. O sea, casi como una picada araña que uno se la ve de cerca y tiene 2 hoyitos. Pero un poco más grotesca, pero menos grotesca que un vampiro. No sé si me explico bien. Se entendió, tranquilo, ¿no? Sí, claro. Entendimos. De hecho, lo importante también es que estas luces entraban a las casas, a la iglesia y cualquier lugar donde se encontraban. Y la gente declaró que los tripulantes de estas naves, porque más adelante vamos a ver unos casos de los habitantes de ahí, eran del tipo gris. O sea, si nosotros podemos clasificar a la raza implicada en este asunto, es la raza gris. No es como en Friendship, que eran los ¿cómo se llaman estos? El formato de pleiadiano. Aquí estaríamos hablando de Zeta Reticuli, en este caso. Claro. ¿Podríais explicar así a grosso modo, Donkey, ese confrontamiento entre los dos tipos de raza? Pero a grosso modo, así para que los chicos entiendan. El conflicto que hay entre los Zeta Reticuli con las razas de luz, más o menos. Ah, sí, mire, esto lo expliqué en el caso Friendship, cuando hicimos la comparación entre lo que pasó en el caso Amicizia en Italia, que también significa amistad, el tema de que ahí existía como un conflicto entre los W56, que vendría siendo los Zeta Reticuli, y junto con los famosos draconianos, y por otro lado estos seres que son como de características nórdicas, llámese pleiadiano, etcétera, etcétera. Ya, el tema de que uno de estos sectores, digamos que el sector bueno, los Friendship, Amicizia, etcétera, querían que la gente tuviera más contacto espiritual, que a partir de la espiritualidad ellos desarrollaran mayor tecnología y estuvieran más cerca de la divinidad. Ya. Y por otro lado está el Zeta Reticuli, con los draconianos y estos seres más o menos oscuritos, por decirlo de esa forma, que quería
que la civilización tuviese mayor tecnología. ¿A cambio de qué? A cambio de secuestro. Adivinen, chiquillos, cuál fue el bando que ganó. Los malos. Los malos. Sí, porque el humano es ambicioso, pues, en todo su estado. Entonces, Exacto. obviamente el otro ofrecían como un despertar espiritual, algo más poco materialista. Más New Age, por decir de esa forma. Claro. Bueno, antes de seguir con el caso, hola Ardilla, qué bueno que llegaste, no te vi la semana pasada. Pero qué bueno que estás acá. Sí, carita triste para la Ardilla. Te echamos de menos, Ardilla, lo decimos desde acá. Y el Nemix dice, me recordó a la película Contacto de Tercer Tipo, como dijo Donkey, y mencionar que hay zonas geográficas calientes de mayor avistamiento. Sí, sí, eso también lo hemos mencionado. Porque, claro, el Amazonas es una selva. Entonces, seguramente tiene afluentes de agua muy grandes. Entonces, a lo mejor ahí ya pueden estar estas naves interesadas en algo. Ahora, esto ocurre en una isla, ¿cachai? Claro, como nosotros señalamos hace tiempo atrás, en los primeros videos de los casos OVNI, de que generalmente esta zona caliente tiene mucha relación con las fallas tectónicas, con los volcanes, con afluentes de agua. ¿Por qué razón? No lo sabemos. Nosotros intuimos que puede ser por la energía, por liberación de ciertos o de estos famosos puntos de energía, claro. Pero en realidad no sabemos. Claro. Hay un saludo que se te pasó, que es de Pablo Donoso. Dice que está feliz porque el audio y el video se escucha pero espectacular, y que está acompañando con un vinito, así que genial. Qué buena, Pablo, qué buena. Sí, que el día partimos con el pie derecho. Sí, por fin, todo bien. La semana pasada partí subiéndome al techo, cambiando el chip, sacándome la cresta mientras llovía. Ahora partimos todo positivo. Así que sigamos con Colares. Tiempo después de estos incidentes que hablamos, ¿no es cierto?, anteriormente, los casos empezaron a tomar un rumbo catastrófico. La gente se empezó a asustar porque estaba siendo, de cierta forma, succionada la sangre de ellas con estas luces. Y aquí aparece un personaje en esta historia que sería la doctora Welaide, o Welaide. Que ella... Ahí si se fijan en la presentación, de repente sale una señora, así como media Wendy Zulka, así como esa onda. Se parece a la abogada. ¿Cómo se llama esta abogada que usa estas joyas? La no sé cuál, no sé, estaría chanteando. Ya me voy, la Hellway. La Hellway. Esta es la Hellway, pero es doctora. No. Empezó a tratar a los afectados porque llegaban los afectados con estas heridas, pues. Y en este proceso ella se percató que las heridas se trataban de quemaduras graves, con pequeños agujeros similares a los que quedan en el cuerpo luego de realizar una inyección. Además, estas quemaduras se pusieron de un color negro, ¿no es cierto?, según los relatos de ella, indicando necrosis. Ahora, ¿qué es la necrosis? Es cuando la piel se muere, ya no sirve de nada, es la necrosis. Entonces, muerte de tejido, sí. Sí. Pero lo más extraño es que el proceso de necrosis sucedía exactamente 10 minutos después de la exposición a esta luz. Mientras que las quemaduras normales, ¿no es cierto? O sea, si nosotros, por ejemplo, si una persona se quema, también hay un proceso de necrosis en donde la piel antigua se cae para formar una nueva. Sin embargo, el proceso de necrosis en una piel normal demora 96 horas, en este caso era 10 minutos. Así que ahí hay un puntito controversial. Quizá es muy relacionado a lo que dijo el Donkey, que esto estaba muy relacionado con la radiación. Puede ser. Claro. Es otro tipo de quemadura, no es una quemadura... Claro, eso puede haber acelerado el proceso de la piel de querer recomponerse, no sé. Sí, puede ser. Cuando se les preguntó a los testigos cuál era la sensación que tenían cuando tenían contacto con esta luz, valga la redundancia, ellos dijeron que sentían que les succionaban la sangre. De hecho, la doctora realizó unos exámenes, ¿no es cierto? Y estos individuos, como dijo el Donkey anteriormente, tenían anemia. O sea, efectivamente hubo una especie de succión
de sangre, o más que una toma de muestra, porque en muchos lados dicen que se tomó una muestra de sangre de los habitantes, pero una muestra de sangre no requiere más de unos 5 ml, 5 cc. Entonces esto era una succión de sangre. Para causar anemia era una cantidad importante. Sin embargo, a pesar de todos los estudios, ¿no es cierto?, la doctora Abuelaide, o la Helwe, no, se mostró escéptica. Claro, obviamente, por la profesión de doctor, o sea, como... va a creer en ovnis. Entonces ella empezó a explicarle a las personas que llegaron que esto era producto de la histeria colectiva, que es un tema también que hemos hablado bastante en otros en vivo, como el poder que tiene la histeria colectiva tanto en la mente o en poder realizar, de hecho, incluso lesiones físicas. Sí. Sin embargo, la doctora iba a quedar mal parada con sus pensamientos, porque después de su declaración, alrededor de las 5 de la tarde, la doctora fue trayecto a su hogar. Iba manejando su autito o a pie, no sé. No. Yo me la imaginé manejando el auto al lado de un bosque. Pero a lo mejor fue a pie porque era una isla. Lo pienso más lógico. Sí. Sí. Yo pienso lo mismo. Sí. Y ahí iba caminando a su hogar. Dejémoslo caminando. Y había una persona desmayada en el camino. La miró, ¿no es cierto? Y se dio cuenta al tiro, al observar el cuerpo de esta persona, que efectivamente esta persona desmayada estaba o había sido afectada por las mismas luces. Lo cual la impactó, po. Entonces empezó a llamar a las personas que estaban alrededor del lugar para que la ayudaran, para que ayudaran a recoger a esta persona que estaba tirada en el suelo prácticamente. Y ahí todas esas personas que estaban apoyando a esta persona que estaba afectada, ¿no es cierto?, al mirar el cielo, fueron testigos de un avistamiento óptico. O sea, en este caso, fueron testigos de un encuentro cercano de primer tipo. Ellos vieron que en el firmamento, ¿no es cierto?, flotaba un objeto metálico, luminoso, en forma de cono truncado. Ahí en la presentación aparece un dibujo, y aparece un dibujo que es como ese ovni. Ese no. Después va a aparecer uno como que parecen unos vasos. Ese es el cono truncado. Después de ver esto, ¿no es cierto?, se fijaron que este cono truncado empezó a deambular por el pueblo, y en su interior, ¿no es cierto?, porque esta cosa bajó a 1 a 2 metros de altura, o sea, bajó bastante cerca de la gente. Estaba prácticamente flotando casi a ras de suelo. Y ahí ellos vieron a los dos seres humanoides de 1,2 a 1,3 metros de altura. O sea, como dijo el Don Kenum anteriormente, el típico Zeta Reticuli o gris. Al ver esto, ¿no es cierto?, la doctora quedó conmocionada, quedó súper impactada. Entonces fue a solicitar ayuda al alcalde. Y aquí ya este video lo dividimos en dos partes, porque ¿te acordáis, Don, que te dije? Este caso tiene dos partes, del alcalde para adelante y del alcalde para atrás. Entonces, antes de seguir con el relato del alcalde para adelante, que es cuando ya llegan los milicos, como a modo de spoiler, tengo acá unos casos de la gente, que fue cuando... A ver, a modo de spoiler, pero así a bien general. Después llegaron los milicos, ¿no es cierto?, y prestaron asistencia psicológica a todas estas personas porque ellos pensaron que todo esto era una histeria colectiva. Y eso era lo que querían que pensara la gente, por otro lado. Que después vamos a ver y vamos a poner en tela de juicio esas cosas. Pero, ¿a cambio de qué? A cambio de los testigos, o sea, de los testimonios de la gente. Entonces, acá tengo algunos testimonios. Y después les voy a decir de dónde se sacaron. Ya, ahora vamos con las historias donkey de la gente. Antes de que llegaran los milicos. Por eso lo quise dividir en dos partes. Mira. Es que de hecho va dividido en dos partes porque uno es el incidente con la red y después viene la operación para todos. Claro. Ah, la ardilla dijo que se quedó dormida la semana pasada. Pero, no, muy mal ardilla, muy mal. No, ardilla, ahora no te vaya a quedar dormida. De hecho no vaya a poder dormir con estos temas. Son bastante cuáticos. Yo dije al Donkey antes de partir el capítulo.
el tema este de Colares y el tema que viene después, nos va a costar a todos dormir, yo creo. Nos van a dejar pensando. Bueno, siguiendo, el primer relato viene de la mano de Benedicto Campos y Silvia. Y la Silvia, ¿cachai? Ellos la noche del 23 de octubre, según lo que relatan, dicen que apareció un ovni justo afuera de su ventana. Lo vieron flotando en el aire y lanzó un halo de luz verde. Ellos, al tomar contacto con este halo de luz verde, quedaron completamente paralizados. Fue como un destello de luz que los dejó paralizados sin poder moverse, así como típica parálisis del sueño. Y observaron al frente a dos grises que estaban entrando a su casa. O sea, imagínate eso en tu cabeza. En ese momento fueron salvados por un vecino que entró con una escopeta por la puerta trasera y disparó varias veces a las entidades que estaban ahí. Estas, al percatarse de que estaban siendo atacadas, huyeron hacia el platillo volador. Esa es como es la primera historia, de mano de Benedicto Campos y su esposa Silvia. Seguimos con la siguiente. La siguiente es por parte de don Julio. Así se llamó. Bueno, don Julio caminaba a la parada de autobuses cuando de repente vio un objeto luminoso en el cielo al lado del camino. Y en ese momento don Julio quedó de cierta forma conmocionado, porque eso fue lo último que recordó. Caminando por la calle al lado de una parada de autobús, ver el objeto. Y ahí ya quedó conmocionado. Vio que esta luz se dirigía hacia él. Después, en espacios de flash en su cabeza, se vio dentro de una sala de luz blanca, siendo de cierta forma examinado por estas entidades en una habitación. Le sacaron la ropa, ¿no es cierto? Y otro flashback. Julio aparece donde lo habían abducido. Pero lo más importante es que él se dio cuenta que su vista y su audición se habían rejuvenecido. O sea, era un caballero que veía poco y oía poco. Sin embargo, después de esto, sintió que se mejoró de esa afección, ¿cachai? Es el caso de don Julio, que ese ya sería un encuentro cercano de ¿quinto? ¿Don quinto? Del cuarto tipo, abducción. Abducción, el cuarto. Ah, el quinto, el telepático. Sí, cuando tiene contacto telepático, exacto. Sí. Ahora bien que don Julio dé el dato porque yo estoy cagado a la vista, compadre. Don Julio tuvo suerte, ¿cachai? Lo curaron. Sí. Sí. De hecho, de todos los casos, el único que pillé, El único positivo. que salió regenerada su vista y su audición, ¿cachai? Ya, el siguiente caso es llegó cojeando, salió caminando derechito. Claro, ahora camino derechito. Caída de carnet. La media caída de carnet. Ya. El otro caso es de Alfredo Márquez, el cual relata también que estaba camino a su casa, que quedaba, o sea, la casa de un amigo que quedaba cercana a su casa. Esa es la cosa. Y de pronto sintió una punzada en la pierna. Pero, a ver, imagínatela como que sintió la punzada en el muslo, pero trasero. ¿Cachai? Cerca de la nalga. Ya. Y ahí sintió una punzada que dijo, puta, me está quemando algo. Se dio vuelta para ver qué pasaba, porque imagínate, por el Amazonas podéis pensar que puede ser hasta un bicho. Claro, o una serpiente, quién sabe. Claro. Entonces se dio vuelta para atrás y justo atrás había una luz amarilla, grande, que tiraba otra luz más pequeña hacia su pierna y atravesaba la carne. O sea, él miró cómo esa luz iba atravesando la carne de su pierna. Y ahí al darse cuenta sintió el dolor más fuerte, ¿cachai? De hecho él relata que sintió intervalos de calor extremo y frío extremo. Y de cierta forma quedó paralizado, ¿cachai? De la impresión.
hasta que de repente se zafó de esa luz y empezó a correr. Llegó a un árbol, se refugió en un árbol porque la luz seguramente lo empezó a perseguir desde los cielos. Y ahí ya se quedó parado y la luz se fue. Cuando llegó a la casa del amigo, miró esta herida, ¿no es cierto? Tenía los típicos 2 agujeros necróticos, 2 puntitos negros en la piel, como los que son de la niña que aparece en la foto. Y al día siguiente él relata que tenía dolores de espalda intensos y la pierna ya no tenía dos hoyitos, sino que estaba totalmente negra y llena de ampollas. Además, él dice que le dio una diarrea que le duró 3 meses. No sé si del miedo o por la luz. No, lo que pasa es que tiene que haber sido afectada la zona lumbar. Te voy a explicar porque como yo tengo artrosis lumbar y me operaron justo esa parte, y resulta de que... Uy, se me fue el hilo. Se me olvidó lo que iba a decir. Ya, resulta que esa área es muy sensible porque están todos los nervios comprimidos en ese lugar. Entonces cualquier lesión, cualquier cosa que ocurra cerca de esa área, prácticamente el tronco inferior se puede adormecer. Y lo otro de que el tema de la diarrea también puede estar relacionado a lo mismo. Sí, y también relacionado a la radiación. También puede ser. No sé si viste la serie Chernobyl. Ahora, lo interesante... No. Mira, tenía el HBO Max, vela. Yo soy súper malo para ver series. Ahí está en el HBO Max. Ya. Vela, es buena. No, yo estoy viendo... La Casa del Dragón. Ya, pero es un capítulo de la semana. Para mí es suficiente eso. Ya, dale. Ya. Ahora, lo importante de este caso, o la importancia, es de que uno de los pocos casos, con muchos testigos, donde ovnis atacan, o los seres extraterrestres atacan a personas. Sí, y muchos casos. Muchos casos. De hecho, tengo otro, y este es el último, y después seguimos a donde pausamos el relato de la historia. Este le dio a Cladomira. Mira los nombres que usan allá. Cladomira. Cladomira sufrió el mismo encuentro con esta luz que succiona, pero en su casa. O sea, en su casa apareció esta luz, atravesó la pared la luz y afectó a el Cladomira. Sin embargo, ¿por qué consideré este relato? Porque él dice que vio al ente, al ser. No a la luz, sino que vio al ser extraterrestre. Entre comillas. Porque ella dice que el ser era un tipo vestido de militar. Y aquí cambia el relato. ¿Cachai? De hecho, ella lo vio y dijo que el ser militar la apuntó con un dedo y al apuntarla una luz intensa cayó sobre ella. Trató de correr y al tratar de correr, esa luz amarilla que vio atravesando la casa se transformó en una luz roja. Y ahí ya se paralizó. O sea, el cambio de color hizo que la paralizara, ¿cachai? De una luz amarilla que permitía el movimiento, cambió a una luz de color rojo, se paralizó y apareció otra luz adicional, más rojiza, más fuerte, se dirigió a su pecho y le chupó la sangre. Ella no podía moverse cuando estaba en este proceso esta luz. Después volvió en sí, sufrió dolores de cabeza por meses, y las marcas en el pecho aún las tiene. Según ella, es como andar... es como que el ardor le recorriera todo el cuerpo. Ahora tengo una duda. Cladomira, esta que está contando, ¿es la niña que aparece ahí? ¿Será ella? Eso no sé, güey. Pero ahí parece que sí. Parece que ella es Cladomira porque si bien ella fue afectada por el pecho y tiene las marcas, yo creo que la niña que aparece en la presentación es el relato de Cladomira. Ahora que lo leo y lo asocio con la presentación que está pasando ahí en el videito. Así que ahora vamos a leer los comentarios antes de seguir con lo que pasó después con la doctora y el alcalde. Ahí quedamos. Ya, Manuel dice, Expediente Secreto X, me acordé. Sí, pues Manuel, o sea, es como un caso para un capítulo de los expedientes. A lo mejor está el capítulo. No me acuerdo, yo vi todos los capítulos de Expediente X, pero hace años.
Y el Nemix dice, también me acordé de la película con Mel Gibson y Joaquín Phoenix, no recuerdo el nombre. Yo tampoco, no sé, Don Quito. Ah, sí, Señales. Señales, también. Ujú. Ujú. Muy buena película. Muy Sí, buena película. Especialmente la escena de cuando están celebrando el cumpleaños justo en Brasil. justo en Están Brasil. celebrando el cumpleaños los niños, de repente enfocan un ovni, o sea, un extraterrestre cruzando la Oh, calle. sí me acuerdo de esa escena, weón. Me da escalofrío. Sí. Una escena tan simple, pero que da tanto miedo, que, oh, no. Es como el video de... No sé si habéis visto ese video que salen como unos niños celebrando un cumpleaños y graban para la calle y aparece un gris corriendo. ¿No habéis visto ese Sí, video, no? ¿Ese? sí, pues, Que soy bueno. esa. Pues, Condoro. Chascarros. Chascarros visitantes. Edita esa parte, edítala. No, que quede para la eternidad. Ya. Cambiemos de tema y sigamos con el relato. La doctora Belaides, Démosle. o Helwe, alias Helwe, contactó con el alcalde de la ciudad, referente a los casos que estaba teniendo, para pedir un apoyo en la zona. O sea, la idea del apoyo de las fuerzas militares fue idea de la doctora, para que quede claro. Sin embargo, el alcalde tuvo que hacer la... ¿Cómo se dice? Las gestiones. Las gestiones, pues, obviamente. Entonces, claro, ella dijo que la Fuerza Aérea tenía que ir al lugar para realizar una inspección y así, al fin, poder liberar al pueblo de estos ataques. O sea, el llamado era a los milicos era inminente. A ver, espérate que me perdí. Ya. Sin embargo, el alcalde empezó a contactar a los militares y estos le respondieron del otro lado y, y no llegaron inmediatamente. O sea, como que no lo pescaron mucho al alcalde. Entonces, claro, pues de ahí, por ejemplo, más rápido llegaron incluso los diarios. De hecho, hay un diario que está... Ahí hay una portada si la ven. Pero hay otro titular que dice lo siguiente. Dice, alerta y pánico y suspenso por presencia de objetos extraños que succionan sangre. O sea, ese fue el titular. Entonces, para que aparezca un titular de diario antes que lleguen los milicos, es que pasó un tiempo. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Obviamente la gente del pueblo de la isla Colares estaba aterrorizado. Entonces empezaron a hacer patrullaje. Empezó a organizar vigilias nocturnas y empezaron a utilizar fuegos artificiales con el fin de mantener a estas luces alejadas. ¿Cachai? O sea la población se organizó como para defenderse de esta invasión sin la contingencia militar al lado. Tuvieron que pasar 90 días para que el contingente militar llegara a la isla. O sea, pasaron 3 meses, chiquillos. Harto tiempo. Imagínate que 3 meses, Poquito. 3 meses esta gente se estuvo defendiendo de las naves. Po. Así que ahí llegaron los militares a la isla Colares y comenzaron la operación denominada Operación Prato o Operación Platillo. Al Tonki le gusta decirle Prato. Sí. Suena más exótico. Suena más exótico, más brasileiro. Operación Prato. Sin embargo, los milicos cuando llegaron, el panorama no era una ciudad recibiéndolo a aplausos ni nada. Tampoco era una ciudad recibiéndolo a chuchadas, así como váyanse que llegaron tarde y todo el atado. No. Llegaron los milicos y vieron al pueblo abandonado. Prácticamente el 80% de la población ya había migrado. Así como muy escena de Resident Evil, así. Entonces llegaron, el 80% de la población decidió migrar y el pueblo estaba prácticamente abandonado. Llegaron con un equipo bastante avanzado, de hecho de tecnología de punta, con filmadoras y cámaras fotográficas, con el fin de documentar la experiencia o lo que estaban viviendo. Esta operación duró 4 meses.
O sea, estos 4 meses nosotros los consideramos como el tiempo en que se demoraron los militares en restablecer la paz en el lugar. Y acá vienen las controversias. A ver, deja... Acá está. ¿Por qué? Porque a la doctora Welaide los militares de cierta forma la obligaron a declarar, ¿no es cierto?, ella como profesional, de que esto era un caso de histeria colectiva. Sin embargo, ella se negó tajantemente, o sea, dijo, no, esto no es histeria colectiva. Imagínense, ella vivió el caso. Entonces, esto igual es muy repetitivo en muchos casos OVNI, que tratan de buscar un profesional que apoye que no pasó lo que pasó. Sin embargo, la doctora se negó. Lo que pasa es que, bueno, para que la gente entienda, el contingente militar efectivamente estuvo 4 meses en la isla de Colares y en las inmediaciones de esta isla. Pero no solamente estaban con la finalidad de resguardar la paz, por decirlo de esa forma, y tratar de ver de qué se trataba, sino que ellos también estaban investigando lo que estaba pasando, tomando notas, dibujando los supuestos objetos voladores que se encontraban en el lugar, con sus medidas. O sea, estaban haciendo toda una investigación paralela. Claro, claro. De hecho, se dice que hay alrededor de 1000 páginas de documentos con respecto al caso Polares, pero solamente 200, y hay luego 5 horas de metraje. Sí. 5 horas que los soldados grabaron, pero solamente se conocen 200 hojas, nada más. Nada más que eso. Mira, Donkey, hay algo que recalcar. ¿Te acordáis en esta parte que los habitantes empezaron a organizarse, a atacar las naves con fuegos artificiales? Sí. Piensa que pasaron 3 meses, ¿no es cierto? Que estuvieron defendiéndose prácticamente de esta invasión alienígena. Y ellos empezaron de cierta forma a entender el comportamiento de estas luces. De hecho, el llamado de ellos fue a no fumar. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que cualquier incendio, llama o incluso un cigarro atraía estas luces. Extraño, ¿no? Curioso. Curioso. Tanto así que hay un caso que un pesquero, ¿no es cierto?, estaba empezando su labor y sacó el cigarro para fumar y el grupo de 20... los compañeros, ¿no es cierto?, que estaban ahí para subirse al barco, para ir a pescar, para sacar los pescados para el pueblo, etcétera, 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 vieron que se acercó una luz. Prendió el cigarro y al tiro apareció la luz. Empezó a arrancar, ¿no es cierto? Vio la luz, empezó a arrancar, no sé si este caballero soltó o no el cigarro, a lo mejor no lo soltó, y la luz lo siguió. Corría por todo el lado del antepuerto, no sé, y la luz lo siguió. Y le empezó a hacer quemaduras en la piel. ¿Cachai? 45 minutos estuvo la luz posada ahí al frente de las naves para que los tipos no se subieran a la embarcación. Así que la gente que lo está escuchando ya sabe, si usted quiere dejar de fumar, vaya a la isla Polares. Lo va a lograr. Lo va a lograr. Ya. Entonces... sí, mira, con respecto a eso, uno puede decir 2 cosas. Uno, o es la luz proveniente del cigarro, o lo segundo, es la temperatura que causa, obviamente, el fuego. Una de las 2 cosas tiene que alertar a estas supuestas luces y le llama la atención. Sí. De hecho, hay muchas cosas que las saqué de un podcast. Que lo voy a nombrar. Repite conmigo, podcast. Que se llama Viaje Onírico. Lo voy a nombrar. ¿Ya? Y ellos teorizaban en su programa que era de cierta forma el Amazonas es un lugar muy misterioso, según lo que ellos contaban. Y pensémoslo como el pulmón del mundo. ¿Ustedes por qué es importante? Que de hecho no es. Se quema el Amazonas, morimos todos. Entonces, ¿cachai lo que dije recién? Se quema el Amazonas, morimos todos. Entonces, ¿por qué los ovnis tenían casi fobia al fuego? Porque a lo mejor estaban protegiendo el Amazonas. Esa era como una conclusión de ellos. ¿Cachai? Ahora, si nos vamos a la mentalidad del Zeta Reticuli, no creo. Eso es más esperable de lo otro. ¿Cachai?
Pero también es buena acotación la que hacen. Ya. Sí, porque eso se estaría como relacionando de alguna forma a la teoría de los alienígenas centrales y de los contactos que probablemente puedan haber tenido los aborígenes de esos lugares, de ese bosque, para con ellos. Claro. De hecho, en el Amazonas se dice que es tan desconocido que pueden haber hasta cuevas adentro y comunicación con el inframundo, con los intraterrestres. De hecho, la Marcio lo habló en su Claro, capítulo. o ciudades perdidas también. Ciudades perdidas, claro. Sin embargo, volviendo al tema, cuando llegaron los milicos, pasaron 4 meses que duró la operación Prato y se ordenó la interrupción brusca de esta operación. Y ahí se realizó el informe de las páginas que decía el Donkey. Ahora, no sé si tú averiguaste el por qué se canceló la operación. ¿Alcanzaste a encontrar eso? No, Ya, no. ya mira. ¿Te acordáis de Holanda? Holanda. El El capitán. capitán de Holanda. Capitán ¿Sí? Holanda, sí. El capitán Holanda era el encargado de estas tropas que estaban ahí. Ya. Él era el personaje a cargo de la misión. Y su objetivo principal con el que llegó a esa isla era desmitificar esto, o sea, explicarle a la gente lo mismo que trataron de obligar a la doctora Abuelaide, o sea, que esto era un caso de histeria colectiva. Sin embargo, él, en una entrevista que es posterior, dice que había naves, lograron registro fotográfico, vieron a estas naves que salían del agua y surcaban el cielo, volvían al agua, entonces ya no eran extraterrestres, eran intraterrestres, según lo que yo pienso. De hecho, él dice en su relato posterior, ¿no es cierto?, que la luz que aparecía era parecida a los focos de un estadio y siempre se dirigía al objetivo con precisión. O sea, estas luces chiquititas que aparecían de la luz grande no eran aleatorias, no apuntaban para todos lados de manera aleatoria, siempre iban al objetivo de manera precisa. ¿Cachai? Que algo, a lo mejor los habitantes no se dieron cuenta de eso, pero él como militar se dio cuenta. Ahora, los militares trataron de acercarse con helicópteros al ovni. ¿Ya, Donkey? Y aquí viene un poco de lo que tú nombraste anteriormente. O sea, vieron una amenaza en el cielo, agarraron su helicóptero, trataron de acercarse a esta nave. Sin embargo, al acercarse, esta empezó a tirar luces para que no se acercaran más. Entonces ahí, si ellos eran hostiles, acercarse, ¿no es cierto?, a un enemigo, la luz iba a actuar de manera hostil. Se comportaban agresivos. Claro. Entonces los militares, al volver a terreno, empezaron a informar a la gente, a los otros militares, que no atacaran a las luces. Porque acuérdate que la gente ya estaba armada y estaba empezando a hacer un marullo ahí más o menos. Entonces, que no las atacaran, porque si no las atacaban, estas luces no le iban a devolver el pencazo. Sin embargo, no faltó el porfiado, po. Ya. La cosa es que Holland fue a informarle a sus superiores, ¿no es cierto?, sobre esto, sobre todo lo que había pasado. Y cuando él le dijo que estableció contacto con una entidad, o sea, un extraterrestre, más encima que esta tecnología que tenían era superior a la nuestra, la orden fue de dejar la operación. Y por eso se dejó la operación. Ahora no sé si fue miedo, no creo que haya sido por miedo, o por orden ya superior, llámalo Gringolandia o algún tratado que tenían con estos seres. Como dijiste tú, Donkey, antes, que hay ciertos tratados con los Zeta Reticuli. Claro. Sí. ¿Te acuerdas que tú la semana pasada, que también estaba mencionando un caso de Brasil, también la Fuerza Aérea de Estados Unidos, de Brasil tomó contacto con Estados Unidos precisamente Con el NORAD. por la investigación claro, Sí. entonces puede ser lo mismo. Ahora, para que la gente sepa la importancia de la operación Prato, era de que ellos tuvieron 4 meses en la isla,
fue tanto lo que ellos, lo que están investigando el tema allá, los militares, tantos bocetos que hicieron de los ovnis, tanto verlo, que ellos llegaron a tener la capacidad de poder predecir los movimientos de los ovnis, incluso hasta clasificarlos. Ellos sabían de que se parecía el ovni por tal lado, iba a hacer cierto movimiento. E incluso dijeron de que había ovnis de que no causaban ningún tipo de sonido, y otros que realizaban un ligero zumbido como de aire acondicionado, claro. Sí. De hecho, entonces, el ver tanto ovni y llegar a predecir los movimientos es porque tú tienes que haber visto, no sé, muchos ovnis durante un día, como para llegar a predecir sus movimientos. Claro, es que era prácticamente una invasión. De hecho, no sé claro. si recordáis, Don, que el capítulo de Varginha, el del anterior. Sí. Que en una parte dije, ¿te acordáis de esta pareja que estaba en la casa y miraron por la ventana, que se acercaba a la nave? ¿Te acordáis de la descripción que dio el caballero? Que el sonido era como aire acondicionado. Sí. Era exactamente la misma. Y ahí yo dije, la misma descripción que el caso este que estamos viendo ahora, pero ya ¿cuántos años después? 77, 87, 97, 19 años después. ¿Cachai? Ya. Ahora viene lo controversial. 20 años después, o sea, él... Bueno, lo mismo. 97. Editen esa parte también, por favor. El comandante Holland, o Holanda, o Holanda, no sé cómo llamarle ya, o Jolaña. Holanda, mejor Holanda. O Joliña, es que estamos en Brasil. Llevaba el caso, o sea, este personaje, ¿no es cierto?, dio unas declaraciones en un canal famoso, habló todo lo que le contábamos, ¿no es cierto?, un poco de la apariencia de los extraterrestres, que medían tanto, que tenían videos, que tenían fotos, que estas eran las naves de esta forma. Contó el caso, destapó la olla. La cosa es que él, 14 días después de esta entrevista, apareció muerto. Y, según los informes, ¿no es cierto?, forense, suicidio, se ahorcó. Como diría, sospechosa la wea. Lo suicidaron. Lo suicidaron. Ahora lo interesante que él cuenta en su entrevista es que él no solo vio luces y objetos, sino que interactuó con estos seres. Y él hasta el día de su muerte, o sea, 14 días después de la entrevista, declaró, ¿no es cierto?, que estos seres no eran extraterrestres. Él murió diciendo que no eran extraterrestres. Claro, provenían del interior de la Tierra. Claro. Y no eran ovnis, sino que eran osnis. Claro. Claro, sí. Así que, eso más o menos. Ahora, el incidente hasta el día de hoy sigue sin explicación y la operación para la prensa oficial cerró sin pruebas concluyentes. Cacha, por loco, juntaron 2.000 páginas, no sé cuántas horas dijiste tú de grabación, fotos. 16 horas de grabación. Que a todos estos chiquillos, las fotos que están ahí de esos ovnis son reales, ¿eh? Son las fotos de... No esa primera es una digitalización. Pero esas fotos, mira, las que están apareciendo ahora, son reales del caso Colares. Son de esta desclasificación que hubo, de 200 páginas. Así que no son fotos así como al peo. Esos dibujos también son de los testigos. Al año 2000 fueron desclasificadas 200 páginas gracias a una gestión realizada por los ufólogos brasileños que son bastante apañadores. ¿Te acordáis del caso anterior? También los ufólogos brasileños movieron las tiras. O sea, tienen poder. Acá en Chile no. Muy poco. Acá se hace lo que se puede. Y como cuenta final, 35 personas presentaron heridas de quemadura y succión. 2, dejémosla en 3 porque sumemos al pescador. 3 personas murieron de condiciones extrañas y más de 400 personas contaron ser afectadas de una u otra forma. También los isleños declaran que hasta el día de hoy tienen aún la marca en su piel. Y según ellos,
dicen que esto fue real. O sea, la prensa, o sea, el gobierno está desmitificando que no es real, pero según ellos terminaron este caso diciendo que era real. Así que eso es más o menos el incidente Colares. No sé qué les pareció, chiquillo, no sé qué te pareció, Donkey. ¿Alguna opinión? ¿Conclusión? Bueno, lo que pasa es que el caso yo lo sabía hace años atrás. ¿Algo más que No me llama la agregar? atención ese secretismo de que a pesar de la cantidad de pruebas contundentes, la cantidad de testigos, videos, todo lo que sea, nunca se sabe nada. O sea, el secretismo absoluto de lo que realmente ocurrió o cuál fue la explicación que le dio la Fuerza Aérea Brasileña. El tema de que el capitán, que quizás él sabía mucho más y la conciencia lo hizo declarar finalmente y compartirlo al público. Yo creo que obviamente dijo, el 10% de lo que realmente ocurrió en esa isla, y obviamente como autoridades vieron que era un peligro, lo decidieron callar. Claro, es que cuando tú ves que el 90% de la población ve algo, es algo irrefutable. Po. No podéis decir que es una ilusión óptica, Sí, como querían ellos que se declararan. O sea, si en una claro. casa viven 10 personas y 9 ven a un extraterrestre, ¿cachai? Entonces, claro, Y que eso es lo otro y eso es lo interesante, que no eran solamente las luces, sino que estaban acompañados de seres grises. grises, sí, po, Z ridículo. Mira, Nemix, hay comentario que no lo leímos. Eh, es interesante el análisis que hago yo, hace Seba, hago yo. Otro chascarro. Ya corten también esa parte, por favor. Como teoría puede ser que estén protegiendo estas zonas, como cuando suceden fenómenos naturales, terremotos, explosión de volcanes. Sí, sí, es probable Nemix. O sea, como dijimos, el Amazonas es el pulmón del mundo y, y si tú te das cuenta en el volcán innombrable, que el Donkey lo hace nombrar el... Eh, El Popocatépetl, siempre hay que avistamiento vendría ovni. siendo como un volcán, como un portal prácticamente. Sí, sí. O también en Yellowstone, pues, Claro. en Estados Unidos, De también hecho, hay... tienen una cámara especialmente para ver el tema del ovni. Claro, claro. Entonces, esto chiquillo. Bueno, y yo como conclusión, un poco dejar en claro que, a ver, quizás que exista en el intraterreno, en lo intraterrestre, en el Amazonas, que es un lugar casi inhóspito, inexplorado. Entonces, una, o estaban protegiendo el bosque, o dos, estaban protegiendo su asentamiento principal. Es como parecido a lo que decía el Donkey de la luz que apareció en la nave en Friendship, que hizo ese destello y causó quemaduras también a los del bote, por lo mismo, porque estaba haciendo que no se acercaran al lugar donde estaba Friendship, pues entonces a lo mejor era lo mismo, una manera de proteger la base o proteger el Amazonas. Ahora si se quema el Amazonas morimos todos. Entonces, claro. Claro. Y hay un elemento, Sebastián, que me llama la atención, ¿Sí? que es la extracción de sangre. Mm, Porque, no sé, puede haber sido extracción de, no sé, para tener mayor información del ADN de nosotros, extracción de pelo o de piel incluso, pero sin embargo la sangre. Ahora, ¿por qué me llama la atención la sangre? Porque ya entramos a materia conspiranoica del famoso adrenocromo, que es lo que se obtiene a partir del miedo. claro, claro. Claro, cuando una persona tiene adrenalina, se forman unos cristales que vendría siendo este adrenocromo en la sangre, y eso, no sé, pues quizás será lo llamativo para estos seres, quizás, no lo sé. Ahora, ahora lo otro que llama la atención también es el año. O sea, estaba en el auge el MK Ultra, estaba en su mayor instancia. La serie de casos ovnis también estaba en su mayor ímpetu, ¿no es cierto? El caso de Cabo Valdés, creo que fue por esos años, un poco antes. Y un montón de casos también, por el de Lucio Quevedo también después. Entonces, al final, en esa época hay muchos casos de rapto, de invasión extraterrestre, de abducción. Y muy relacionado Sí, también con mira, el tema que hablaste del MK Ultra, que justo también en ese año era el auge, el ímpetu. el MK Ultra había cesado su operación en el año 74, oficialmente. Mm, Pero, como dije en el primer video,
este tiene una cantidad de 150 proyectos paralelos. Claro. Así que no creo, o sea, yo creo que de alguna forma está relacionado. O sea, no cesó sus actividades, pero no solo de manera oficial. Claro, el MK Ultra, pero Claro. los 150 proyectos paralelos que están hacia abajo, no se sabe. Y los tuvieron que haber probado de alguna forma. Sí, obvio.